unos minutitos cortitos, yo solamente hoy me toca un poquito hablar y vamos a inaugurar estas primeras jornadas sobre Félix Rodríguez de la Fuente. Y doy paso a Isidro Ferreras. Hola, buenas tardes, gracias a todos por la asistencia. Vamos a comenzar las jornadas con la charla de Alfonso Benito Rica, historiador local, como todos sabéis, ha escrito los libros de historia de Arauzo. Gracias a él, en muy buena parte, hemos podido recuperar la memoria gráfica del paso de Félix por el pueblo. Muchas gracias, Alfonso, y vamos a escuchar su charla titulada Félix Rodríguez de la Fuente y Arauzo de Miel, una historia de amistad, 1955-1980. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir y por el interés que vais a mostrar por conocer vuestra propia historia, porque realmente esto es vuestra historia. Yo simplemente lo que he hecho es recoger aquello que algunos me habéis contado, otras cosas que he leído y de toda la documentación gráfica que a lo largo de los últimos 30 años, algo así, desde que me empezasteis a dejar las primeras fotografías, pues he podido ir acumulando pues para hacer los 2 libros que ya hemos sacado de Arauzo de Miel. Y en buena parte de lo que se puso en aquellos libros, más de otras cuestiones que han ido apareciendo posteriormente, es de lo que va a ir la charla en cuanto bajemos la pantalla y podamos estar viendo, gracias Jorge, y podamos estar viendo todo aquello sobre lo que esté hablando. Voy a intentar que haya muy poco texto que leer, que haya muchos santos, muchas imágenes que ver, eso verdad que sí que es de agradecer, y espero pues que en la forma en que os voy a contar vuestra propia historia os sorprenda agradablemente alguno de los aspectos. Otros pueden ser polémicos. Yo no estaba en la época en la que estas cosas ocurrieron. Lo que sí que estoy seguro es que de donde lo he leído, así lo dicen. Y luego al final pues habrá un turno en el cual pues podréis preguntarme aquello que consideréis que es de más interés para vosotros y que no se haya tratado. Si lo sé, contestaré. Y si no lo sé, también, pero no me inventaré nada. Simplemente pues quedaremos para otro momento pues para buscar en la fuente de donde he conseguido esa información que os interesaba y que no he enfocado la presentación pues en ese área de vuestro interés. Luego prometo que la información es veraz, que no es inventada, y si es falsa, ya es falsa desde cuando la escribieron, que es de donde yo la he leído. No soy responsable de esos errores. Pero ya veréis cómo va a haber una buena parte de información que pensaréis. Jorge, por favor. También ahora tendría que funcionar. Bueno, pues este es el cartel que da origen a todas estas jornadas, y en la parte en la que yo voy a intervenir va a ser precisamente lo que se ha titulado Félix y Arauzo de Miel, una historia de amistad de 1955 a 1980. En 1955 fue el primer año en que Félix apareció por aquí con su moto y pues vino preguntando por Eustasio Hernando, que le habían hablado, una persona de Quintanar de la Sierra, que era un buen conocedor de la zona de todas estas sierras de por aquí, y le podría acompañar para localizar pues los Azores, que es lo que él venía buscando. Esta amistad pues duró hasta 1980, en el que, como todos sabemos, pues falleció Félix. Pero ¿qué venía buscando Félix aquí? Pues venía buscando algo muy sencillo, pero que tampoco era tan fácil. Era un entorno natural bien conservado, donde la fauna silvestre estuviese libre, que no estuviese enjaulada, que realmente él pudiese observar a estos animales en su medio. ¿Y qué es lo que necesitaba? Pues un hábitat natural, un hábitat que era el de monte, y aquí lo tenemos, pero que no siempre había sido monte, porque la zona precisamente donde localizó a la primera azor, que fue Botafuego, eso un siglo más atrás eran encinares, eso no era monte. Luego ahí el hombre, lo primero que hizo, el arauceño de aquella época, de hace 150 años, es modificar el entorno. Luego el entorno que venía buscando Félix Rodríguez de la Fuente es un entorno ya modificado. Los que estáis viviendo aquí en el pueblo sabéis que durante 30 años que estés viendo una zona del monte, los árboles crecen, ¿verdad? A veces las riadas pues causan un estropicio y te hacen pues un cambio en la forma en la que tú lo estás viendo, o simplemente se hace una corta a matarrasa y aquello luego pues cambia radicalmente. Pero con el paso del tiempo la naturaleza vuelve otra vez a ocupar el sitio que tenía y se regenera con mayor viveza. Luego, eso es lo que encontró, un hábitat natural
que se había regenerado pues cada 70, 80, 100 años, se ha ido modificando. Y vamos a ver en la zona del Azor qué es lo que más había ahí y que no eran precisamente pinos. El ave que él estaba buscando era azor. El azor es un ave del cual yo no voy a hablar, luego Adolfo hablará después de mí y es el experto cetrero, que no sé si está por aquí, no, estará volando las aves rapaces en la plaza de toros para que mañana estén bien entrenadas y conozcan bien la zona. Entonces, esto es lo que Félix buscaba, un entorno natural bien cuidado, evolucionado, cuidado por el hombre, puesto que aquí, cada vez que estamos en el monte trabajando, que estáis vosotros, lo estáis modificando, lo estáis cuidando como un jardín. Luego cuando dicen, cuidado, que el monte no hay que tocarlo, pero si vosotros sois los principales jardineros, cada vez que, aquí están los agentes medioambientales, cada vez que se hace una limpia en el monte, cada vez que se quita un pino que se ha caído, un enebro que el aire lo ha tirado, se está quitando todo ese material que puede ser motivo de un incendio y un problema, o simplemente que los insectos xilófagos empiecen a colonizar esa masa forestal muerta, y que sea un problema pues, para las demás especies. Bueno, pues todo este entorno que vosotros os encargáis de cuidar va evolucionando a lo largo del tiempo gracias a vuestro cuidado. Esta evolución y esta conservación de la naturaleza fue uno de los estándares que tuvo Félix Rodríguez de la Fuente durante toda su vida. Que el hombre era parte de la naturaleza en la cual estaba viviendo y que era un animal más. Animal inteligente, sí, pero un animal más que había que dejarle vivir también. Luego, puede coexistir el hombre y pueden coexistir los animales. Exactamente igual puede estar uno que otro en la misma zona. El paisaje, que tal y como lo conocemos, es el paisaje que se ha modelado y luego lo vamos a ver en algunas de las imágenes. Cualquiera que venga a Arauzo puede decir, o a Huerta o a Pinilla, puede decir, uy, qué paisaje más bonito. Gracias a que lo habéis trabajado vosotros los que estáis aquí y los agentes medioambientales vigilando y haciendo que el monte esté bien cuidado para que no sea un problema el que crezca de forma desordenada. El paisaje que había cuando Félix Rodríguez de la Fuente, ¿cómo era? Vamos a verlo también con fotografías de esa época. Era muy distinto al que hoy es. Nosotros estamos habituados hoy a vivir de una manera que no era como se vivía en aquel momento. Se vivía de una forma muy diferente y el entorno era radicalmente distinto. Inclusive el monte. En 60 años ha cambiado, sobre todo en las zonas en las que se estaba resinando, que hoy los árboles que entonces estaban resinados, hoy muchos de ellos ya han desaparecido porque se les ha tenido que cortar. Y otros pues se les ve que están muy viejos ya. No se les resina, pero están, que en la próxima corta pues el motor pues acabará con ellos y esos árboles dejarán un espacio para que otros regeneren la zona y los animales encuentren ahí pues una zona de hábitat. ¿A quién vino buscando? Pues Eustasio Hernando, fue el primer nombre que le dieron, pero luego encontró más gente como Julio Benito. He cogido estos dos nombres pues que son de los dos que he encontrado más documentación y material gráfico, fotografías de Félix Rodríguez de la Fuente con ellos. Pero seguro que algunos de los que sois más mayores podréis contar anécdotas de cuando le conocisteis. Yo no le conocí. Tengo que reconocer que aunque me solapé en aquella época con Félix Rodríguez de la Fuente, cuando yo venía en el verano, él no estaba. Él estaba más en la primavera hasta el inicio del verano, que era cuando los pollos de los Azores salían ya del nido y él ya se marchaba. Luego lo que tenía que estar grabando para sus programas de televisión o para localizar algún pollo que luego recoger y que poder entrenar para la cetrería, no era en el verano, en el mes de agosto o julio cuando yo venía. Esa época ya había pasado, estaba antes. Luego tenemos a Eustasio Hernando, a Julio Benito y luego a toda una serie de personas que por su profesión vivían en el monte y para el monte y del monte. Lo conocían muy bien, que eran los resineros, los cazadores también conocían muy bien el monte, como hoy lo conocéis, los que sois cazadores, porque una buena parte de vuestro tiempo pasa, pasándolo bien, más la redundancia, en el monte. Y luego pues el guarda, el que entonces se llamaba guarda, veremos a Hilario en fotografías de aquella época, y son los agentes medioambientales que por aquí tenemos una representación. Y luego, pues Félix, ¿qué es lo que hizo en el pueblo? Convivir con las familias. Básicamente donde se hospedó era en la casa de Marta Peña y de Eustasio Hernando, pero convivía en las tabernas pues, con todo aquel que podía escucharle, o a quien él podía escuchar y que le podía comentar algo interesante que le permitiese localizar nidos de alguna ave rapaz. Porque así es como realmente él trabajaba de oído, de aquello lo que le contabais, y luego le acompañabais, y él pues iba localizando, iba marcando los nidos, los puntos de paso, y de esa manera pues podía saber dónde podría grabar. Luego vamos a ver cómo grababa y quiénes le ayudaban en las grabaciones de aquí del pueblo.
Luego, ese desarrollo económico del pueblo se desarrolló al mismo tiempo que la sostenibilidad de la naturaleza. Es compatible el estar viviendo en el pueblo, de verdad. Cuando viene alguien, como yo, de la capital, y os dice cómo tenéis que vivir en el pueblo, rebelaros. No os puede decir alguien de la capital, desde un despacho, cómo tenéis que vivir para mantener la naturaleza. Bien que lo sabéis. ¿O no? Pues rebelaros. Rebelaros. Que no os impongan normas. Rebelaros y explicad el porqué, la forma en la que tradicionalmente se ha estado realizando los usos y costumbres en el monte, pues han dado como resultado el monte que tenemos ahora. Luego, tenéis algo que decir, lo que habéis escuchado de los padres y de los abuelos, rebelaros ahí en ese aspecto. Félix Rodríguez de la Fuente vino inicialmente, era el hombre de los pájaros. He estado intentando revisar el material de él inicial y era el hombre de los pájaros. Pero el hombre de los pájaros que salía en televisión con un azor, con Botafuego, con Uli, con alguno de los primeros que tuvo y con otras aves rapaces, pues resulta que le llamaban el hombre de los pájaros. Pero sus primeras películas fueron como Alas y Garras, que veremos luego algún cartel, y a lo mejor en el verano pues ponemos alguna de las películas de aquella época. ¿Verdad que sí? ¿Que querréis verlas? Y volver a rememorar aquello. Es difícil ver en ellas los paisajes de Arauzo, porque los paisajes de monte son muy parecidos entre todos. Pero estad seguros de que estaréis viendo algún paisaje de Arauzo, o de Huerta, o de Quintanar, o de Oña. Porque es las zonas en las que realmente estuvo filmando lo de los Azores. La zona de Arauzo, lo que le interesó es por los Azores. ¿Había otras aves rapaces, como gavilanes, en la zona del monte? Sí, pero él se centró en aquella época de su vida en los Azores. Y la serie luego que hizo a continuación de la fauna ibérica, que es como llamó la primera serie, y con fascículos, que yo por ejemplo tengo en mi casa la serie de la fauna ibérica, que con 13, 14 años, pues cada semana iba comprando, te lo quitabas de ir al cine y comprabas los fascículos. Pues esa serie fue fauna ibérica, pero luego la que más popularidad le dio a nivel internacional fue la del hombre y la tierra. Ya empezó a contar cómo era la fauna, la naturaleza y los habitantes de esos lugares en otras latitudes, en otros puntos del mundo, hasta que desafortunadamente, pues en uno de esos viajes, pues falleció. Luego, fijaos que el título último que dio a la serie fue El hombre y la tierra, la naturaleza y el hombre. El hombre es parte de la naturaleza y debe de convivir con ella y cuidarla. Por supuesto que sí, pero no impidamos que se desarrolle el hombre en la naturaleza y que no podamos hacer una carretera por el hecho de que la naturaleza esté ahí. Porque si no, los pueblos habría que quitarlos y nos vamos todos a la ciudad. Pero cuidado, la ciudad también está hecha en medio del campo. ¿O qué os pensáis? Luego, ¿qué hacemos? ¿Quitamos al hombre y dejamos todo campo? Absurdo, ¿verdad? Bueno, pues pensad que muchas de las cosas que nos proponen estos ecologistas de despacho, y veis que me despacho muy gustoso contra toda esta serie de gente, es que no saben de lo que hablan porque no viven aquí ni para aquí. Luego, yo no les digo cómo tienen que vivir en la ciudad, pues que no vengan tampoco diciendo cómo hemos de vivir en el pueblo. Esta es una de las imágenes del hombre en la tierra y la nostalgia de televisión que nos viene cuando lo vemos. Seguramente que a alguien se le ocurrirá, y por ahí está Isidro, el poner para el verano una serie de documentales sobre el hombre y la tierra y lo que fue la fauna ibérica. ¿Desde cuándo se está cuidando el entorno natural de Arauzo de Miel? ¿Desde cuándo? ¿Os parece que se está cuidando de forma ininterrumpida con gente habitando aquí? Desde hace 1000 años, desde hace 10 siglos. Este es un plano de cómo era hace 10 siglos la distribución. Se ve muy mal, ¿verdad? Arauzo está donde aquel circulito. Este sería el alfoz de Clunia, que era el alfoz más grande que había en la Edad Media. Estamos hablando del siglo X, siglo XI. Bueno, pues Arauzo estaba en ese extremo del alfoz de Clunia. Si lo hacemos un poquito más grande, vemos que hay una cuña. Arauzo sería más o menos ese círculo que he puesto en el medio. Pero ahí le falta un núcleo de población que sigue habitado, que es Doña Santos, que estaría más o menos ahí. Doña Santos en aquel momento era otro núcleo de población que pertenecía al alfoz de Tabladillo, lo que hoy sería Santo Domingo de Silos, pero que entonces estaba en Santibáñez del Val, como pueblo más grande. Pero cuidado, no era ningún pueblo mucho más grande que otro, eran todos viñas pequeñitas, y estas villas tenían muy poquitas familias. Estamos hablando de hace, pues, 900, 1000 años. ¿Y qué es lo que teníamos ahí a la derecha? Pues el alfoz de Huerta de Rey. Y el alfoz de Huerta de Rey, que tenía un trocito donde estaba Pinarejos, hoy está dentro de lo que es el municipio. Pero hay alguien de Huerta por aquí, ¿verdad?
Venga, dime, nos habéis quitado Pinarejos. Dímelo, Vicente. Venga, dímelo. Nos habéis quitado Pinarejos. Pues no, exactamente. Vamos a ver, en aquella época no había pueblos, no había municipios, no existían. Simplemente lo que había eran alfoces, que era un territorio, una zona que a alguien que tenía una serie de soldados, el rey le había dicho, defiende esta zona contra las incursiones que todavía puede haber de los árabes, de los moros, ¿no? Y tenía que administrarla, administrando justicia, administrando la política de quién podía vender allí, quién no podía vender, la política comercial, y al mismo tiempo tenía que recaudar los impuestos que al Estado central pues había que darle pues para que tuviese otro ejército más grande y que siguiese la reconquista hacia el sur. Luego eran pequeños puntos de población que algunos han subsistido y otros han desaparecido, pero no había realmente un pueblo que mandase sobre los demás. Eso fue luego muy posterior, a partir del siglo XIII, que es cuando aquí en esta zona tenemos las primeras delimitaciones con unos mojones, que son en el 1278, cuando las monjas de Silos, perdón, de Caleruega, Alfonso X el Sabio dice, os doy una carta magna, y algunos habéis estado en el aniversario de cuando, ¿verdad?, estas sesiones tan bonitas que ha organizado el Ayuntamiento de Caleruega durante algunos veranos. Bueno, pues ahí sí, ahí ya dijo, cuidado, las monjas tienen estos límites, y ahí están las primeras mojones. Los mojones del sur, bueno, pues coinciden con los de Arauzo. Ahí Arauzo, o este término, tiene sus primeros mojones, siglo XIII, pero anteriormente no, pero aún no existía como pueblo, no mandaba un pueblo sobre otro. ¿Cuántos lugares habitados hubo en lo que hoy es Arauzo de Miel como término que tiene una serie de mojones? Pues tenemos el Prado Cabero, que ni sabréis dónde está, y es mejor no saberlo porque es un yacimiento de la edad del cobre, edad del hierro, anterior a la llegada de los romanos, que se tiene constancia de que ahí pues han aparecido algunos restos que mejor es no contar más ni dónde está, para que a nadie se le ocurra una malísima idea, que además es ilegal, y es ir a excavar. Si eso se excava algún día, pues será excavado pues por la Junta de Castilla y León, por algunos arqueólogos a quienes se les dé permiso. Luego tenemos aquí un yacimiento que es anterior a la llegada de los romanos. De los romanos tenemos en el término municipal dos villas, la del Pontón, que está perfectamente delimitada, cuyas piezas las tuvimos hace, ¿os acordáis?, 4 años, expuestas en las escuelas y que están depositadas en el Museo de Burgos. Son las tierras que están a la izquierda y a la derecha del camino que baja a cruzar por el puente del Pontón, camino de Peñalba de Castro. Luego están localizadas. Los mosaicos y todo están debajo de la tierra de labor, y espero pues que los arados no sean cada vez más grandes para que araden más abajo y destrocen pues lo que pueda quedar. Los cimientos no hay problema porque están mucho más abajo, pero los mosaicos, algunos de ellos que pudisteis ver trozos en la exposición, eso sí que se pueden seguir deteriorando, pero es legal el seguir cultivándolo, nadie ha expropiado, nadie lo ha comprado. Luego los propietarios, que no sé en este momento quiénes son, de la tierra de la izquierda y la de la derecha, pues tienen su derecho a seguir explotando su propiedad. Y luego ya nos ve, Eulogio, qué guapo estás ahí con tu traje de futbolista. Fijaos en las eras, donde he puesto las señales. Ahí se alteró el medio, donde era una ladera, no había arbolado, para realizar las eras donde trillar. Se hacían paredes de mampostería, de piedra seca, sin unión, y se permitía que el agua que cayese drenase a través de los espacios. Pero todo eso, si se quita otra vez el entorno, vuelve a quedarse como estaba. Se utilizó durante el tiempo que hizo falta y luego pues se ha vuelto a dejar la naturaleza que siga tal como quiera ser la naturaleza. No la vamos a alterar más, pero la dejamos perfectamente. Si hemos hablado de ellos, ¿quiénes eran las chicas, las jovencitas de aquella época? Pues cuando Félix Rodríguez de la Fuente vino aquí, se encontró con estas chicas, estas fotos del 48 o del 50, en una competición que hubo en uno de los pueblos de la sierra. Y aquí tenemos con los trajes que ellas mismas se habían confeccionado. Qué guapas, ¿eh? Sí, las reconocéis, ¿no? Floren, sí. Consuelo me parece que se llama, Imel, Satur, Luisa y Lucía. Bueno, no tenemos mucho más tiempo. Esas mismas chicas, un poquito más tarde, aquí las tenemos en unos ejercicios espirituales, y ya estamos en el 54-56, así sería el paisanaje, las jóvenes que se encontró Félix Rodríguez de la Fuente, él con
pues eso, 27 años, 26, 28 años, cuando vino aquí, y diría, ¿qué chicas más guapas hay en Arauzo? Pero él venía centrado en los Azores, no las chicas. ¿Y cómo eran ellos en aquella época, en el 55, en el 57? También iban de ejercicios espirituales. Aquí les tenemos, pues algunos de ellos estaban en el equipo de fútbol, pero aquí es un poquito más tarde, ya más mayores, y les vemos pues aquí juntos. Los cazadores, esta foto es del 55 al 60. Esto es el paisanaje que se encontró Félix Rodríguez de la Fuente cuando vino aquí y que tanto le ayudaron para localizar a esa naturaleza viviendo en su propio hábitat. Pero estos eran las personas que vivían junto a los animales en el monte y del monte. Bueno, aquí he puesto esta foto en homenaje a mis padres, pero no quería que os fijaseis en mis padres, sino fijaos. Claro, la abuela, tu abuela, ¿no? Sí, mi tío Paco, mi abuelo Paco, mi abuela Dionisia, mi padre y mi madre, mi abuelo Luis y mi tía Luisa, que de todos ellos es la única que vive. Pero fijaos por favor en la parte de atrás, que es lo que me llamó a mí la atención, aparte de ser la boda de mis padres, de esta fotografía. Esta fotografía lo que dice es esto, que en España había mucha necesidad. En el año 1955, Félix Rodríguez de la Fuente, cuando llega aquí, se encuentra con una situación de, si no hambre, cierta escasez. Y en el año 55 lo que se produjo es una ayuda norteamericana a España y una entrada de capital y de empresas americanas que permitieron levantar fábricas. Gracias a esto, no sé si está por ahí Felipe, el mismo Felipe Moreno, sí, por ahí está. Ah, estás ahí. ¿Te acuerdas cuando hicimos la exposición que dijiste, y yo llevo una lata que ponía ayuda donada por el pueblo norteamericano a España? Bueno, pues esta era la leche en polvo que tomabais en las escuelas y que hacíais en aquella perola que comentaba. Y luego, había cierta necesidad, pero lo importante es que veáis cómo una parte de la población, que en estos momentos es cuando más población hubo en Arauzo, en torno a 1000 habitantes, justamente cuando más población hay, empieza la gente a emigrar, porque en los polos industriales de Madrid, Barcelona y Bilbao se ofrecían puestos de trabajo con esta inversión norteamericana en empresas que venían para las fábricas. Ahí se produjo el gran éxodo en los años 55, puesto que había un nido de donde luego cogieron a Botafuego, muy cerca, para que no se espantasen cuando ellos colocasen las cámaras con los objetivos que tienen cristal y que reflejan la luz, ¿vale? Luego, fijaos de qué forma preparaban todo ello. Luego acababan merendando. Y esta foto tiene la peculiaridad que dice: a mi querido amigo Julio, con todo cariño, de Félix, en la Fuente Bañuelos. Esa es la letra en la firma de Félix, Rodríguez de la Fuente, y la letra de abajo, Fuente Bañuelos, es de la tía Consuelo Barbadillo. Aquí tenemos al tío Julio, no hemos identificado quién es la persona que está recogiendo las chuletas, y tenemos ahí un grupo que probablemente sea la esposa de José Luis de la Serna, que era el ayudante en aquel momento, que iba con Félix Rodríguez de la Fuente, y pensamos que una de ellas pueda ser la novia entonces, en esta época, de Félix Rodríguez de la Fuente, luego su esposa, pero no se ve bien, no somos capaces. A ver si Odil mañana, cuando vea la fotografía, la hija de Félix es capaz de identificarnos. Mi madre, cuando hace unos años vio esta fotografía, dice: el corte de traje no es el que cosíamos aquí en Arauzo, ese corte de traje es de Madrid, y tan solo le traían pues las personas que estaban residiendo en Madrid. Luego, que son de fuera es fijo. Está claro que la bata que lleva esta señora de aquí de delante, ¿verdad que no? Que no tiene que ver nada, ¿verdad? Ni con la percha ni con el vestido que cuelga la percha. Otra fotografía en la que estamos viendo a Isi, ¿os acordáis de Isi, el hijo de Hilario? Sí. Ahí le tenemos de niño. Juliete, no sé si está por ahí Juliete. ¿Estás por ahí? ¿Tienen? ¿Cómo fuimos y lo que somos? Vaya tipazo, recién venido de un permiso del servicio militar. Joaquinito está ahí, la tía Consuelo, la tía Marta Peña, la mujer del tío Eustacio, Eulogio Hernando, y bueno, pues ahí veis el entorno de las cazuelas, todo lo que llevaban para la merienda, después de haber trabajado en la filmación o en lo que fuese, ¿no? Y ahí tenéis una alteración más, como son los pasatubos. Todo esto que hacemos en la naturaleza no es agredirla, es permitir que otro animal, que somos nosotros, el ser humano, pueda vivir explotando el monte y cuidándolo. Aquí tenemos a las niñas, está por ahí More y Nuri. ¡Ay! ¡Qué niñas más guapas, ¿Cómo éramos y a dónde hemos llegado ya, abuelos? ¡Ay! Bueno, aquí tenemos al tío Valerio, que está tumbado, tenemos a More, Maru, la hija del tío Julio, y Nuria. No sabemos exactamente quién es la que está tapando. Parece que Consuelo no es. Consuelo puede ser esta chica que está aquí a la derecha, pero no hemos llegado más. Fijaos que hay chuletitas, pan de torta, canastos, garrafones, o sea, todo muy ecológico
y sano. Estas fotografías las tenéis en las escuelas para poderlas ver en grande. Y esta está dedicada para Dulci. ¿Dónde estás, Dulci? Está por ahí. Entonces, Dulci es una de las dos arauceñas que puede decir: Félix Rodríguez de la Fuente me dedicó una foto a mí solita. Bueno, pues ahí está. Luego a Nuria veremos otra sorpresa que también le dedicó a ella. Tenemos de nuevo aquí a la tía Marta, a Consuelo, madre e hija, y hay unas personas que hemos identificado que están con la parrilla. Fijaos estaba dedicada a Nuria. Dice: don Félix Rodríguez de la Fuente se la dirige a Francisco Mate. Querido Francisco, he recibido la grata invitación para la boda de tu hija Nuria. ¿Cómo pasa el tiempo? Aún la recuerdo cuando era una deliciosa niña morena, que nos acompañaba en nuestras meriendas de chuletas, cuando yo iba a ver los Azores de Arauzo de Miel. Sabéis que tengo un gran cariño a vuestra familia, particularmente al viejo Eustasio, y me será gratísimo asistir al enlace de vuestra niña. Por lo tanto, podéis contar con mi asistencia tanto a la ceremonia de la boda como a la comida. Hasta entonces os envío a todos un cordialísimo saludo con un especial abrazo para mi amigo Eustasio. Esta carta la hemos conocido recientemente, vosotros ya la conocíais, o la tenéis también. Bueno, pues para otros ha sido una sorpresa ver esta carta. Aquí tenemos a la familia de Eustasio en la bodega, donde seguramente que Félix pasó más de una y 2 tardes después de estar en el monte con los Azores. Bueno, pues este es Félix con Botafuego, el primero de los Azores que consiguió coger aquí en la zona de la Fuente Bañuelos hacia la Navonda. Botafuego también a la izquierda, y luego aquí hemos puesto una fotografía de un Azor en color para que veáis cómo son realmente los Azores. Fotografías que podéis ver en las escuelas. Un cartel de la serie Alas y Garras, donde aparecen algunos de los escenarios grabados en Arauzo y en otros puntos de la provincia de Burgos con Azores, que seguramente, yo digo, nos animaremos y lo veremos aquí en el teatro o ahí fuera este verano, y volveremos a ver estas películas. Y esto es entrañable, porque la familia no lo ha conocido hasta hace 4 días, que Isidro, que está por ahí, nos dijo: oye, que mira lo que he encontrado al final de Alas y Garras de uno de los capítulos. Dice: a Eustasio Hernando de Arauzo de Miel, Burgos, agradece a toda una serie de personas las localizaciones que le facilitaron para poder grabar a los animales en su entorno, y a una de las personas que lo agradece es a Eustasio. Este es un ejemplo de las notas de campo que cogió en el punto de los Azores, en Arauzo de Miel, y nos habla del nido en el que cogió a Botafuego. Nos habla de Huerta del Rey, de otro nido, pero que fueron expoliados y había solamente restos de perdices. La segunda o tercera vez cuando fueron a ver los polluelos ya adultos, les habían expoliado. Los polluelos no habían llegado a salir del nido porque no habían pasado las semanas para que fuesen adultos y pudiesen volar. Alguien no se los había llevado. En Pinilla también, en Espejón, en Quintanar de la Sierra y en Oña. Todo esto lo utilizó, y es que nos lo ha facilitado José Antonio Valverde, se lo facilitó a Isidro, y en uno de sus libros sobre notas ornitológicas de Santo Domingo de Silos, del año 1956, todo este apartado de las notas que este Félix Rodríguez de la Fuente recogió en esta zona, pues lo cuenta en ese libro que está en la Biblioteca Pública de Aranda y que podéis ver. Tendréis o tenéis en las escuelas toda la guía de las fotografías con los personajes que ahí aparecen hasta donde hemos conseguido identificarles. Y si alguno hay que corregir, por favor, decírnoslo, porque hemos podido cometer algún fallo. Sabéis que se ha publicado en el Diario de Burgos, que ya lo habéis leído, se ha publicado en el Tu Voz de Pinares recientemente. Y luego, hablando de monte, digo, no podemos dejar de hablar de la pingada del mayo, otra forma de cortar un pino simple y llanamente por mantener una costumbre ancestral del pingado por los mozos de un mayo que ellos mismos escogen. Bueno, pues tenemos ahí en Tu Voz de Pinares, que salió en el año 21 este artículo, tenemos el carretero de bueyes de Pinilla ahí arriba, y aquí tenemos a nuestras chicas favoritas para las visitas a Arauzo de Miel y a conocer su historia, su cultura y su naturaleza, que son Feli y Dolores, con la colaboración de Isidro. Toda esta información la tenéis en los libros y en las publicaciones como Tu Voz de Pinares. Algunas cosas he ido contando que han aparecido después de las publicaciones, pero bueno, lo esencial, lo básico lo tenéis publicado, el que quiera leerlo. Y luego algo entrañable, que es un homenaje a Feli y a Dolores, es que en la visita del 13 de marzo, cuando se han vuelto a retomar las visitas de Te enseño mi pueblo, ¿habéis ido alguno en la visita guiada de Te enseño mi pueblo?
Ninguno habéis ido con Feli y con Dolores, pero ellas son las que lo enseñan, pero no habéis ido nadie. ¿Y a qué esperáis? Algunos sí. Pues aquí las tenéis deseosas de enseñaros Arauzo y explicaros algunos aspectos que yo aquí no he tocado, pero que ellas lo tienen en un guión muy bien estudiado y muy bien aprendido sobre lo que es. Pues un grupo que vino el 13 de marzo quedó tan satisfecho. Una de las chicas se llama Dominique Montañón, que es francesa, y puso unas viñetas con lo que ellas habían explicado. Y fijaos que a la izquierda ya vendieron el evento de Félix Rodríguez de la Fuente, que ya aparece, con las jornadas que estamos celebrando este fin de semana, que ya constituyen otro elemento más para venir a ver Arauzo, con una sorpresa pues que habrá mañana. Y bueno, me he pasado del tiempo. Quizás, si tenéis algún comentario, alguna pregunta, ¿puedo tirar otras 2 horas? No. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por vuestra paciencia.